En el internet el título dice, con signo de interrogación, diezmo u ofrenda o diezmo, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué pensamos nosotros? Pero yo aquí, ya en la predicación, le puse otro título. Le puse, es más técnico, yo sé que van a decir, pero bueno, ahorita lo vamos a explicar. De Melquisedec a Cristo, del diezmo a la ofrenda voluntaria. Muy bien, así va a ser el sermón, de Melquisedec a Cristo. Entonces vamos a meditar sobre eso primero, ¿no? Y vamos a plantear unas preguntas. ¿Dice algo la Biblia sobre el diezmo? La respuesta es sí, sí dice algo de la Biblia sobre el diezmo. Y dice mucho, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre el diezmo? Bastante. ¿El diezmo está vigente en el nuevo pacto? Hoy en día nosotros tenemos que pedir diezmo, o la iglesia tiene que dar diezmo, los hermanos tienen que diezmar. Esa es la otra pregunta que vamos a resolver. Si está vigente en el nuevo pacto. Y vamos a empezar. Primero, el diezmo aparece en la Biblia antes de la ley dada a Moisés. Es un dato muy importante. Porque vamos a ver siempre que se habla del diezmo y siempre que se promueve el diezmo, se hace referencia a que está en la ley que se le dio a Moisés. Muy bien, pero el diezmo no aparece allí. Aparece 5 siglos antes, con Abraham. Muy bien, eso es muy importante. Dice, el pasaje donde Abraham da al sacerdote y rey Melquisedec el 10% de lo que ganó en la guerra para liberar a su sobrino Lot. Está en Génesis 14, 18 al 20. Es la primera vez que vamos a ver en la Biblia que aparece este término del diezmo. Recuerden que pues en esta guerra de los reyes secuestran, se llevan al sobrino de Lot, al sobrino de Abraham. Entonces Abraham arma al ejército, va, lo libera y recupera todo lo que se habían llevado, todo el botín de guerra se lo lleva, regresa y le da, sale el rey Melquisedec, que significa rey y sacerdote del Dios Altísimo, rey de paz, y ahí le da el 10%. El texto está así, pero quiero el contexto, ¿no? Y luego, si leemos más ese pasaje, le devuelve todo el botín, también habían despojado al de Sodoma. Y le dice, ¿qué? Pues yo te doy, Melquisedec, te doy a Abraham. Y dice, no, tú no me des nada a mí. Yo no quiero que tú digas que tú me has enriquecido. Y no le acepta. Pero le da todo lo del botín de guerra, se lo da el 10% a Melquisedec. Está en Génesis 14, 18, 20 y dice así. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok. Aquí vemos que el diezmo no fue ordenado por una ley, más bien fue un acto voluntario de gratitud y de adoración. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿Sí aparece el diezmo en la Biblia? Sí. La primera vez aparece con Abraham, dándole el 10% a un sacerdote rey, que eso es muy difícil, porque o eras sacerdote o eras rey. Muy bien, o eras sacerdote o eras rey, pero en este caso era sacerdote y rey. Es una prefigura de Cristo, como dice Hebreos 7. Este Melquisedec va a señalar, anunciar, prefigurar a Cristo como rey y sacerdote en sus oficios. Y ahí le da el dinero, perdón, el diezmo de todo lo que es, ¿no? Pero nadie se lo mandó. No había nadie que le dijera, tienes que hacer esto. Él lo hizo en un acto de fe, en un acto de amor. Eso es un diezmo. ¿Okay? Este acto de dar el diezmo a Melquisedec de parte de Abraham es un reconocimiento de autoridad espiritual superior del rey y sacerdote que prefigura y señala a Cristo. Es fundamental este acto. Este acto es diferente a 5 siglos después, cuando Dios le da la ley a Moisés y le dice que tienen que diezmar. Esto es diferente, porque esto nace de un corazón y nace de un reconocimiento de la autoridad que tiene espiritual Melquisedec. Pero entonces el autor de Hebreos lo que nos va a decir que este Melquisedec, rey de Salem, prefigura a Cristo. Lo que hace Abraham es que reconoce esa autoridad
que señala, anuncia, prefigura al Mesías, al Hijo de Dios. Ese diezmo es un acto de fe, es un acto de reconocimiento, es una adoración. Por eso digo que el diezmo y la ofrenda es cristocéntrico. Tiene que ver con Cristo, con exaltación y adoración. Cuando Abraham lo hace, no lo hace porque fue obligado, lo hace porque exalta, glorifica a Cristo, prefigurado en este rey. ¿Vieron lo importante? Que no tiene nada que ver con el que sigue. Entonces, Hebreos 7 conecta espiritualmente el diezmo de Abraham con Cristo, ya que Melquisedec es un tipo de Cristo o una prefigura de él. Y dice Hebreos 7 del 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Se prefigura, anuncia a Cristo, rey de justicia y rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante, escuchen esto, este rey con Abraham, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es una prefigura de Cristo que es rey para siempre y sacerdote para siempre. Melquisedec es un anticipo de Cristo, un tipo de Cristo. Al darle el diezmo a Abraham, lo que está haciendo es un acto de fe, de reconocimiento, de adoración, cristocéntrico. Melquisedec, tipo de Cristo, significa su nombre, rey de justicia y de paz. No se menciona su genealogía ni su final y representa a un sacerdote eterno igual que Cristo. Su sacerdocio no depende del linaje levítico, sino de un llamado directo de Dios, que es otra cosa importante. Todos los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. A Leví se le apartó junto con toda su descendencia para que sirvieran en el templo, ofrecieran sacrificio, adoración a Dios. Y de ahí Aarón, que era el levita, era el sumo sacerdote. Pues este Melquisedec no tiene nada que ver con este linaje. Esa parte está designado directamente por Dios. Y Cristo, dice la palabra de Dios, es un sacerdote en el orden de Melquisedec, no en el orden levita, sino aparte designado directamente por Dios. Y eso es lo que estamos viendo. Al dar los diezmos, antes de que fueran instituidos en la ley de Moisés, demuestra que este acto de fe y reconocimiento de superioridad espiritual de Melquisedec, por lo tanto, se le da a Cristo mismo. Y que el sacerdocio es superior, el de Cristo, al de Levítico, que vendría 5 o 6 siglos después. ¿Los tengo todavía? ¿Cómo viene el diezmo? Primer acto del diezmo en la Biblia. Segundo acto del diezmo en la Biblia. También es antes de la ley de Moisés. Y es con Jacob, en Génesis 28, 20, 22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, le acaba de decir que la promesa dada a su abuelo y a su padre, la vas a llevar con él. Le va a heredar toda la tierra en la que estás, te la voy a dar. Le está diciendo. Y entonces dice, y si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviera en paz a casa de mi madre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Acto de fe, de adoración, de dependencia a Dios. ¿Vamos bien ahí? Ok. Quiero que lo tengan presente, porque cuando llegamos ya a la ley de Moisés, ya cambia. Ya es una obligación. Entonces, el diezmo, primeramente en estos dos actos, es fe, reconocimiento, dependencia, amor, adoración a Dios. Y después Dios lo va a poner como un sistema tributario del pueblo. No hay ley ni mandamiento, es una expresión de fe y dependencia hasta ahorita. Y esto no tiene nada que ver con el uso, fíjense bien hermanos, legalista que a veces se hace del diezmo. Hoy en día muchos abusan de esta figura del diezmo, lo hacen legal
obligan a la gente a diezmar, presionan a la gente a diezmar y se enriquecen con el diezmo. Y ellos no son Melquisedec. Ningún pastor hoy en día es Melquisedec para tomar de ese diezmo para él. No son Melquisedec. No tienen que recibir ese diezmo, porque te dicen, no, es que ahí está el diezmo que se le dio a Abraham, sí, pero por adoración a Cristo, tú no eres Cristo, no es para ti. Y se lo quedan y se enriquecen. Y los ve uno allí enriquecidos con las ofrendas de los hermanos. Y no les importa si son pobres. Los presionan. Tienes que dar tu diezmo. Eso es legalismo. A Abraham y a Jacob no se le obligó, lo desearon hacer. Pero vamos a ver cómo entra. Dice así. Siglos después, el diezmo aparece como una institución obligatoria con Moisés. En el sistema levítico, Levítico 27 lo narran de Números 18 y de Deuteronomio 14. Voy a citar de Levítico 27, 30, 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, y de todo lo que pasa abajo de vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Fíjense bien, aquí ya vemos que era una obligación legal, no era voluntaria. Formaba parte de la administración del sistema religioso, civil y social del pueblo de Dios bajo la ley mosaica, que era un sistema tributario, como hoy en día podemos semejarlo al IVA. Hoy tenemos un IVA, ¿no? Pagamos impuestos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Vayan caminando conmigo. O sea, aparecen 2 veces antes de la ley. 5 siglos después aparece como ley. Esto es diferente, lo de Abraham y lo de Jacob. ¿Pero por qué aparece como ley? Bueno, el pueblo de Israel estuvo como esclavos en Egipto 430 años. Esclavos. Imagínense, pues no dependían del todo el sistema de los egipcios. El Señor los libera, los saca de Egipto, van al desierto, 40 años. Sabemos, hay mucho que narrar ahí, pero me voy directo. Y les tiene que dar una constitución, más de 600 mandamientos para que puedan funcionar como pueblo, porque no tenían ni idea, habían sido esclavos. Les da leyes de culto, leyes inclusive de salubridad. No coman esto, no coman el otro, porque se comían todo. No tienen que hacer esto. Les da más de 600 mandamientos. Dentro de ese código levítico de santidad, establece el diezmo para que se puedan sustentar como esta nación o pueblo de Dios que está formando. Entonces dice, ok, van a agarrar el 10% y empieza a decirle a los levitas, ustedes van a servirme a mí. Se van a dedicar a la adoración en el templo, en el tabernáculo, en mis servicios. Okay. ¿De qué van a vivir? Pues el 10% de todo lo que se haga es para manutención de los levitas, de los sacerdotes. Señor, pero también tenemos viudas, pero también tenemos huérfanos, pero también tenemos extranjeros. Se va a levantar un 10% también para las viudas. Se va a levantar un 10% para esto. O sea, un sistema tributario para sustentarse como pueblo, como nación. Y se calcula que entonces no eran 10% nada más, sino un 10 de esto, un 10 del otro, un 10 de aquello, un 30%. ¿Pueden verlo? Eso es lo que dicen los historiadores, que prácticamente eran 3 tipos de diezmo. Si lo sumabas era un 30% para mantener un sistema. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? El diezmo antes de Moisés fue un acto de gloria y de adoración a Cristo a través de Melquisedec. El diezmo ya en la ley era un sistema tributario que Dios estableció para la manutención de la nación que se estaba formando del pueblo de Dios. Y era obligatorio. Si tú no dabas tu diezmo, prácticamente, pues, ¿qué va a comer el levita, no? ¿Qué le vamos a dar? Por eso Dios cela ese diezmo. Cuando vamos a Malaquías, que muchas iglesias, y yo he escuchado muchos pastores que usan a Malaquías
para decirte que si diezmas, Dios te va a multiplicar. Y lo balusan y lo sacan de contexto. ¿Sabes qué está pasando en Malaquías cuando Jehová le dice al profeta que hable del diezmo? Los está maldiciendo, lo está dando juicio. Dice, me han robado. ¿Por qué no han dado el diezmo? ¿Y cómo vamos a sustentar a los demás, a las viudas, a todo? ¿Cómo vamos a hacer? Probadme y verán cómo les abro los cielos. ¿Quién quiere probar a Dios? Los está regañando. Y muchas iglesias lo usan como para animarte, motivarte a que des el diezmo. Pero el diezmo es en un sistema tributario, en una nación, en el antiguo pacto. Bueno, y dice así, propósito. He aquí en Números 18:21. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esa era su heredad. Y también si vamos viendo la Biblia, las historias de la Biblia, había los hijos de un sacerdote, porque de todo pasa, ¿eh? No crean que nada más pasa hoy, o no crean que nada más pasa en algún lado, pasa en todos lados. ¿Qué creen que hacían estos hijos del sacerdote? Llegaban por el diezmo y ¿qué creen que hacían? Se agandallaban. Estaba la carne allí y venga. Oye, no, es que nada más agarra el 10 y no, venga, somos los hijos del sacerdote. De todo hay, y en todas partes, en todo momento. Y el Señor también condena a esos que abusaban como sacerdotes o hijos de los sacerdotes del diezmo. Hay de todo, en todas partes. Pero ese era el objeto. Ellos no tenían herencia. El diezmo servía para sostener a los levitas, financiar las fiestas religiosas, ayudar a los pobres, viudas, huérfanos y extranjeros, según Deuteronomio 14, 28, 29. Entonces aquí podemos ver que algunos hermanos, algunos teólogos señalan, o historiadores, que había 3 tipos de diezmo. Por lo tanto, era un 30%. Ahora, mi pregunta es, ¿tiene que ver este sistema tributario del antiguo pacto, en el Viejo Testamento, que el pueblo de Israel, que se estaba ordenando como nación, con nosotros? Ya no tiene que ver. Ahora, es interesante porque la palabra de Dios dice que si tú quieres ser justificado por las obras de la ley, si eso es lo que quieres, que si tú transgredes un mandamiento, te haces ¿qué? Transgresor de todos los mandamientos. Entonces, recuerden, este principio es muy importante, hermanos, muy importante. No puedes ir al Antiguo Testamento, traer cosas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento sin pasarlos por Cristo. No puedes. ¿Por qué? Porque si tú tomas un mandamiento sin pasarlo por Cristo y lo traes al Nuevo Testamento, tienes que traer todos. Todos. Y si transgredes uno, te haces agresor de todos. Entonces, ¿por qué te traen el diezmo del Antiguo Testamento, al Nuevo Pacto, sin traerse todo lo demás? Tendrían que traerse todo lo demás, ¿o no? Según la Escritura. O pasarlo por Cristo. ¿Cómo es pasarlo por Cristo? Bueno, este es un mandamiento que se da en la ley. Pasa a Cristo. ¿Quién cumple la ley? Cristo. Está cumplida para siempre, entonces baja a nosotros. Ya no necesitamos ni matar corderos, no necesitamos ni quemar incienso, no necesitamos pues el mismo diezmo que pertenece a esa área. Pues en verdad ya no lo necesitamos, porque eso pertenece a otro sistema que cumplido en Cristo, baja a nosotros, ya no es necesario. En el Nuevo Testamento aparece, pero aparece ya cuando Cristo está hablando con los fariseos. Jesús menciona el diezmo en Mateo 23, pero está hablando con los fariseos que están bajo la ley mosaica. Después de la cruz, el nuevo pacto no vuelve a imponer el diezmo como mandamiento. ¿Qué les parece? ¿Estamos bien? Entonces cuando me preguntan, pastor, ¿por qué aquí no promovemos el diezmo? Porque el diezmo, exceptuando los 2 ejemplos que di al principio, que eran un acto de fe, vienen a ser un sistema tributario del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, para manutención del mismo pueblo como nación. Y era obligatorio.
¿Y sabes qué? Que en Cristo Jesús estamos bajo el nuevo pacto que es por gracia. Y cuando Abraham y Jacob dan el diezmo, lo hacen prefigurando, adorando a Cristo. Y ahora nosotros ya no damos el diezmo. ¿Qué hacemos? Una ofrenda voluntaria, que ya no prefigura a Cristo, sino anuncia, sino presenta la gracia de Cristo en nosotros. ¿Vieron qué importante? Cuando tú sacas tu ofrenda y empiezas ahí, eso no es la ofrenda. La ofrenda es cuando tú entiendes que Cristo en su gracia te ha bendecido y de lo que te ha dado, tú le das. Y lo glorificas. Tanto el diezmo de Abraham y Jacob prefiguran a Cristo y nuestra ofrenda hoy en día voluntaria lo presenta. Su gracia en nosotros. Es cristocéntrica. No solo es me dio, le doy, sino es Cristo, su carácter en nosotros a través de la ofrenda. Ya no miramos al futuro, sino miramos a Cristo en el presente. Ellos miraban la promesa en el diezmo a Cristo a través de Melquisedec, nosotros lo miramos ya presente en nuestras vidas y se convierte en algo de gracia. De gracia recibí, de gracia doy. Entonces, en cuanto a la ofrenda, dice, vamos a entrar en este sentido. Después de la cruz, en el Nuevo Testamento, no se pide el diezmo, no se establece el diezmo, no está. Cuando Jesús lo menciona, lo vuelvo a repetir, es porque está hablando con fariseos que están bajo la ley y a ellos les habla del diezmo porque ellos están en ese, no han entrado al nuevo pacto. Pero en el nuevo pacto hay una enseñanza clara y precisa de lo que es la ofrenda, ya no el diezmo, la ofrenda, que exalta, presenta a Cristo. Fíjense bien. Primero de Corintios, porque si preguntamos, ¿dice algo la Biblia acerca de la ofrenda? Sí, sí dice. El apóstol Pablo sí habla de la ofrenda, pero fíjense lo que importante que es la ofrenda. El apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 16, 1 al 2 dice esto. Y vean el propósito de la ofrenda. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, a los Gálatas. Cada primer día de la semana, ¿cuándo es el primer día de la semana, hermanos? Domingo. Eso es normativo. ¿Por qué? Porque si tú vas a una iglesia, ahí les va, yo sé que estoy en internet. Algunos de mis hermanos van a decir, pastor, bájale, no. Si tú vas a una iglesia, a un culto el miércoles, a un culto el sábado, y te recogen ofrenda, no es bíblico. No lo es. Se recoge en domingo. Normativo, lo dice Pablo, lo vuelvo a leer. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. Es normativo. En las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo, y ahí te va, hermano, según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. ¿Pueden verlo? Si llegó en jueves, no recojas ofrenda. Si llegó en viernes, no recojas ofrenda. Apártalo. El domingo lo apartas, lo guardas. Cuando llegue yo, no se recogen. Es el domingo, el día del Señor. Normativo. Pues si llegas a alguna iglesia, ya te lo dije, no está bien. Habla con el pastor, dile, pastor, la Biblia no dice que recojamos ofrenda en semana, ni en sábado, sino el domingo. Y le lees ese texto. Ahora, ¿para qué es la ofrenda? Para los santos. Había necesidad de los santos en Jerusalén y Pablo recoge una ofrenda para mandarlo a los hermanos. No para él. No para él. Él hacía tiendas. Siendo apóstol, se dedicó a hacer tiendas. Y en una de sus cartas, que lo quieren acusar y lo quieren difamar, dice, no. A mí ni me difame. Yo sé que puedo vivir de las ofrendas, porque el obrero es digno de su salario. Podría hacerlo, pero prefiero no hacerlo. Dice, yo a trabajar, a hacer mis tiendas para tener mi sustento y nadie me levante falsos. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir todos, ¿no? Y aquí dice que es para los santos. Bueno, otro aspecto que nos enseña la ofrenda es muy importante. Dice, conforme hayas prosperado. Porque muchos dicen, pero
Pues, si no tengo mucho, hermano, aquí dice que conforme hayas prosperado, un día puedes dar poco, un día puedes dar más. Lo que sí que ten cuidado, porque pues, si alguien sabe que prosperaste es Dios, ¿no? O sea, si cuando estás mal das 100 pesos y cuando te va muy bien das los mismos 100 pesos, ten cuidado, porque no estás siendo fiel, ¿no? Si ya ganas más, pues da más. Si ganas menos, da menos. O sea, al Señor no le importa el dinero, ¿eh? Quiero partir de un principio. La tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan son de Dios. Él no necesita el dinero. El dinero es para la ayuda de los santos, para la manutención de la iglesia. Se queda aquí. El dinero no se eleva, no va al cielo, él no lo necesita. Lo que él ve es la intención de tu corazón, lo que hay en tu corazón. Si eres idólatra con el dinero, se va a ver, porque vas a sacar y vas a ser mezquino y vas a tratar de negociar con el Señor. No te sorprenda que no te dé, porque te haría daño. ¿No te has preguntado por qué muchos de nosotros no somos ricos? Porque nos haría daño, hermanos. Dios se reserva el derecho de darnos lo que necesitamos y no lo que queremos. Y muchos de nosotros podríamos caer en el error de la idolatría, del dinero. Y a veces tu necesidad es necesaria, te hace bien. La negación de tu petición es una bendición, porque podríamos ser idólatras con el dinero. Y aquí dice, conforme hayas prosperado, así que hazte cuentas. Hazte cuentas de cómo ofrendas con el Señor, porque estás exaltando a Cristo, estás mostrando. ¿Para qué es la ofrenda, hermano? Para ayudar, en este sentido, en este contexto, ayudar a alguien. ¿Cómo lo vas a ayudar? Con lo que puedas, hermano, conforme Dios te haya prosperado. Es que todos los hermanos dieron y yo no tengo. Pues te toca recibir, ¿no? Otro día te tocará dar. Pero sé fiel al Señor. Él está viendo tu corazón. Y es para bendecir a otros, para ayudar a otros. Y si Dios te prospera, tienes que preguntarte cómo con esa prosperidad que te está dando Dios puedes ayudar a otros. Para que te enriquezcas. ¿Qué vas a hacer con eso? Para otros. Entonces vemos hoy en día, y lo denuncio, que hay muchas iglesias, o pseudoiglesias, o sinagogas de Satanás, literal, como dice la Biblia, que se roban el dinero de los hermanos para enriquecerse ellos. Y hablan de la prosperidad, pero el único que prospera, como lo vimos todo el tiempo, son ellos. Los gentes pobres y ellos bien prósperos, ¿no? De las ofrendas. No, la ofrenda es para el ministerio, para la ayuda de las viudas, los que tienen necesidad. Conforme te haya prosperado, dice así. Guardándolo, que es otro principio, guardándolo. Si tu ofrenda empieza en tu corazón, que es lo que el Señor ve. Si tú cobraste y dices, voy a apartar a mi Señor esto, lo guardas. Llegas el domingo y te lo das. Si no viniste ese día a la iglesia porque algo pasó, ya lo apartaste. ¿De quién es? Del Señor. No es brincado quedado, ¿no? Ya no vine, ya lo que. No, porque ya lo apartaste en tu corazón. Mejor no digas que lo apartas, no digas nada, no pasa nada. Si lo apartas, es un deseo darlo y ayudar. Y hay que tengan unos ejemplos. Dice así en Corintios igual, 2 de Corintios 8, 1 al 15, y este contexto es muy importante. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, imagínense, la iglesia de Macedonia estaba en gran prueba de tribulación. Y aún así dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza y generosidad. Una iglesia pobre. ¿Está recolectando ofrenda Pablo para los santos? ¿Para la necesidad de otros? Y esta iglesia pobre quiere ofrendar. Y se ve y se entiende en el contexto que Pablo les dijo, bueno, hermanos, pues es que ustedes están necesitados, queremos ofrendar. No nos quites ese gozo, no nos quites esa bendición, queremos esa corona, queremos participar de ayudar a otros. Aún estemos en extrema pobreza, porque lo dice Pablo. Y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Wow.
Y aquí a veces lo hemos visto cuando en la iglesia en general, ¿no? A través del tiempo, los que hemos crecido en ella, que hermanos pobres, humildes, siempre quieren participar y uno se queda sorprendido. Y los que estamos dentro del ministerio, que contamos la ofrenda y vemos la ofrenda y entendemos un poco sobre todo ese asunto, a veces nos damos cuenta que el hermano más humilde ofrendó que el hermano que más tiene. Digo, eso no lo guardamos, ¿no? No lo vamos a decir. Pero por testimonio, lo que Jesús dijo cuando vio ofrendar a todos los fariseos que aventaban así el dinero, y cuando llegó la viuda pobre, ¿qué hizo? Dio todo lo que tenía, y Jesús dijo, ella dio más que todos. Porque es el corazón de Cristo en nosotros. La ofrenda no es dar dinero, la ofrenda es demostrar y expresar a Cristo a través de lo que nosotros entendemos por su gracia en nosotros. No damos porque tenemos y porque nos sobra, sino porque lo que tenemos, sea poco o mucho, se nos dio gratuitamente, hermanos, y lo reconocemos. Y eso es lo que vemos aquí. Y tu ofrenda puede ayudar a muchos. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué entendemos que está pasando ahí? Que Pablo lo está diciendo, no, hermanos, no se preocupen, que den los hermanos que tienen, no se preocupen, usted no se preocupe, no, ella dice, no, por favor, déjame participar, dice, con mucho ruego. Imagínense eso, déjame participar, yo quiero bendecir, no tengo poco, pero quiero darlo. No está hablando de despojarse y que vayan como, hay historias tremendas en este mundo que de repente hicieron que la persona hasta las cenas, ¿no? Ahí van con la cena, ahí van con el coche, ahí van, ¿eso qué? ¿No? Y luego vas a las bodegas y está todo echado a perder ahí, lo he visto. ¿Qué es eso? No, esto era una ofrenda literal para los hermanos necesitados y estos hermanos humildes dijeron, pues yo quiero empezar con frijolitos, ¿no? Empezar con arrocito, yo doy. Yo participo, déjame participar, Pablo. Y dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Dice, no los quiero exhibir, no es que los quiero humillar, pero es para que ustedes vean cómo andan. Lo que está diciendo, poner a prueba su amor. Tus hermanos que tienen necesidad están queriendo dar y tú que tú tienes recursos, ¿cómo andas allí? Lo que está diciendo Pablo, parafraseándolo. Dice, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, y ahí les va el fundamento, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. El mejor testimonio de ofrenda, de primicia, es Cristo para nosotros. Lo que está fuerte, ¿no? El apóstol Pablo con el argumento. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzaste antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, claro, si hay voluntad, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Muy bien. Porque también escuchamos esto que dicen, a ver, ¿no? Bueno, todos hemos visto esas cosas que pasan hoy en día y las denuncio, públicamente. Mi cuñado, que alguna vez lo estamos invitando a la iglesia constantemente, lo llevaron a una iglesia de la prosperidad y el día que lo invité me dijo, no, cuñado, ¿cómo crees? ¿Por qué? Dijeron, los de a 500 pásenle acá, yo traía mi 50, dice. Y los de, sí, de verdad. Digo, nos da risa porque a lo mejor nunca han ido, pero es la realidad. Dice que él me lo platica y me dice, literal, cuñado, yo no quiero saber nada porque así yo traía mi 50 aquí en la mano y para ofrendar y de repente dijeron los de 500 de este lado y los de 200. Le digo, ¿y cuando llegaron a los de 50? Dice, nunca, me lo quedé.
De verdad, nos da risa, pero ¿qué es lo que pasa? Él me lo platicó y me dice, le dije, no, hermano, le dije, no, cuidado, aquí no hacemos nada de eso. Esos son unos ladrones, esos no son la iglesia de Cristo, son sinagogas de Satanás, están robando al pueblo de Dios, usando la fe y tienen su condenación. Deberían tenerle temor a Dios, pero no lo tienen, por supuesto. Dice, no conforme a lo que no tienes, lo que tienes. Y nadie te va a juzgar, dice así. No según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Sí. Me quita a mí para dársela al otro, el otro ya no tiene problemas y yo me quedo con problemas. Dice, no está diciendo eso. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de la vuestra. O sea, unos a otros nos ayudamos. Hoy tú tienes, lo bendices, hoy él no tiene. Por eso le digo a los hermanos, si no tienes, mire, nos pasa en las fiestas que hacemos, en las acciones de gracias que hacemos en la iglesia. Siempre les decimos, hermanos, si no tienes, no pasa nada. No dejes de venir. Y qué triste sería que dijeras, no fui porque no tuve para cooperar. No, hermano. Nos matas a todos aquí. No. Es si tienes, das, y si no, vente, déjanos dar. Es un bendecido. Bienaventurado es mejor dar que recibir. Déjame esa corona. Un día te tocará a ti ayudarme, ¿o no? Pero por favor no hagas eso. Se los decimos constantemente. Permítenos bendecirte. Ya te irá bien a ti y entonces tú nos bendecirás a nosotros, ¿o no? Eso es lo que está diciendo Pablo. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de vuestra. Para que haya igualdad. Igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Y sabemos a qué se refiere. Al maná. Señala al maná. Ya lo suficiente. Vemos a los que acumulan riqueza, gente que tiene 10 casas. Yo me pregunto, ¿y qué día van a ver una o la otra? ¿No? ¿O en qué día se quedan en una? ¿En qué día se quedan en otra? Pues son prácticamente las casas de la servidumbre, ¿no? Llegas y está ahí la alberca llena de cosas. ¿Y qué pasó? Pues la servidumbre en su casa, ¿no? Casi te mandan un aviso, avíseme cuando vaya a venir. Es la verdad. En tu mente está la riqueza, en tu mente está la posesión, pero en una forma práctica no la puedes tener toda a la vez, ni disfrutarla, ni vivirla, que le dice el apóstol Pablo. Dice lo suficiente. Y manda el mensaje y Pablo hace alusión al maná. ¿Qué pasa en el maná? Les dice, el viernes van a recoger para el sábado. ¿Qué pasaba con los que recogían más? Se les agonizaba. A los que recogían menos, pues, suficiente. Siempre es suficiente. Dios siempre te va a dar lo necesario, lo suficiente. Lo que tenemos que aprender nosotros a vivir es que con el contentamiento de lo que Dios nos ha dado. Muchos de nuestros problemas son por idolatría y por no estar contentos. Queremos más, más. Luego dices, es que no me alcanza. Yo te puedo asegurar que Dios te dio lo suficiente. El que se maladministró, fuiste tú. Tú te maladministraste porque Dios es fiel. Y si no, avísanos, porque cumplimos la escritura de que tiene que dé el que no tiene. Y nos bendecimos unos a otros. No, esa es la verdadera iglesia. Aquí lo que hacemos para los hermanos que están siendo parte de Nueva Semilla, son nuevos, publicamos la ofrenda. En el chat de Nueva Semilla, cada mes se publica, pum. Se ofrendió, se gastó y queda tanto. Publica. Y es poquito. También Dios nos guarda de esas cosas, ¿no? Que no sé que ya los hermanos piadosos que reciben mucho dinero, porque sí hay iglesias que reciben lo que nosotros recibimos en 6 meses, lo reciben en una ofrenda dominical. Dios sabrá, ¿no? Tendrán su propio proceso y destino y formas de trabajarlo. Nosotros, esa no es nuestra tarea, ahí están públicamente la ofrenda, ¿no? Ahora, voy a ir a un texto en que también usan mucho para manipular y sacarte dinero. Y no está bien. Fíjense bien. Y luego vamos ya a cerrar, no voy en tiempo, luego ya voy a cerrar con la bendición de hacerlo, porque quiero que nos vayamos con eso. También Pablo va a hablar más adelante, después del capítulo 8, vuelve en el 9 a tocar el tema de la ofrenda, y dice así, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hombre, ¿cómo lo usan no?
No, pues siembra abundantemente, ofrenda, ofrenda, ofrenda. ¿Y qué crees? Que el Señor te va a devolver abundantemente. Pues si no es un banco, no es un banco en el que haces transacciones y que digas, deposito tanto y tantos intereses y ahí vas, y se haya crecido mi dinero, voy a ver quién me da más. No, eso no es un banco. Ni siquiera se refiere a eso. El contexto claramente dice a qué se refiere, pero lo manipulan para sacarte tu dinero. Fíjense, lo voy a leer y vamos a ir poco a poquito. Dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y el principio, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer, aquí está, lo de escasa y abundantemente. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia. No está hablando de dinero, sí, o de bienes. Está hablando de gracia. Va a abundar más gracia. Ahorita lo explico. Dice, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ahí está la abundancia de la que habla. Abundéis para toda buena obra. ¿Qué quiere decir? Si tú siembras escasamente, pues no vas a tener lo suficiente para abundar en toda buena obra. Si siembras abundantemente, abundantemente tendrás para abundar en toda buena obra. No habla de bienes. Está hablando de gracia, la gracia de Cristo. A la medida que tú eres desprendido y no tienes idolatría del dinero, vas a bendecir a otros. ¿Me explico? En la medida que tú empiezas a tener ese corto, ¿no?, de corazón, ya no tienes lo suficiente para bendecir. Mira, lo vemos con las personas que son tacañas. Las personas que son tacañas, ¿no? Pues ahí ayudan, medio ayudan, ¿no? Ahí lo que no les duela, que no les duela, que no les duela, que no afecte nada a ellos. Pues no están bendiciendo tanto. Eso es lo que quiere decir. Pero en la medida que tú te desprendes de esa idolatría, pues abundas en muchos actos de amor. Hay hermanos que ahora le dices, oye hermano, hay una necesidad. ¿Dónde? ¿No? Hay hermanos que nomás están viendo y hacen sus despensas y están viendo cómo la dan y están viendo cómo regalan, hermano. A nosotros nos hablan, nos dicen, hermano, ya va a empezar zapatitos. ¿Sabes que damos zapatitos a la zona Mazagua, no? ¿No va a haber zapatitos este año? Sí. Yo quiero aportar 5 pares. Eso es a lo que se refiere. Abundantemente, o sea, que tú seas generoso, eso te ayuda a abundantemente ser generoso y seguir en la obra y en la obra del Señor. Eso es lo que habla, de sembrar poco y cosechar poco. Sembrar mucho y cosechar mucho. Cuando alguien es generoso, ¿qué hace? Recibe mucha bendición. Esparce esa bendición abundantemente. Mucho recibe. Y de verdad, cuando tú das, tú crees que das, pero recibes. Y lo hemos vivido. Cuando vamos a la hora de zapatitos y vemos a los niños con sus zapatos nuevos y te dan las gracias, te vienes lleno de la gracia de eso. Recibes más. Nos ha tocado lavarle los pies a los niños, porque esa es la dinámica. Se les ponen sus calcetines. Niños de la sierra, ¿no?, de la Otomí y de la Mazagua. Sus zapatitos nuevecitos. Y luego los ves con los zapatos aquí otra vez, con sus zapatos viejos. ¿Qué pasó, papi? ¿No te gustaron? No, es que se me van a gastar. Sí. Y tú quieres más, ¿no? Eso es lo que recibes de abundancia, es lo que quiere decir el texto, no tiene nada que ver con sacarte tu dinero. Y promoverte que más das, más recibes. No es cierto, está hablando de actos de amor. Reflejar a Cristo. Por eso le decía que la ofrenda es cristocéntrica. Tiene que ver todo con Cristo, todo con el Evangelio. Reflejar nosotros a Cristo. Dice así, no lo des por necesidad o con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Sigas bendiciendo, sigas dando, sigas siendo generoso, bendigas a otros que no tienen. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. ¿Cómo es que llega el maná a las personas necesitadas? Puedes orar
y no va a caer maná del cielo. Es a través de la iglesia, a través de nosotros. Cristo no vino a instituir un gobierno para sacar a 11, lo hemos escuchado, 11 millones de pobreza. Amén, sea la gloria al Señor. Parte de su gracia común. Pero es la iglesia la que tiene que hacer actos de misericordia. La que tiene que abundar en actos de misericordia, como dice aquí, abundantemente. Y poderoso es Dios para que abunde toda gracia en nosotros. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Dios es glorificado en medio de eso. Eso es lo que cosechas. Que Dios se deleite en tus acciones, se goce en lo que hacemos, sea reflejado en nuestros actos de misericordia. Es lo que está diciendo. No habla de que te va a regresar dinero. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Ahí está. Todo lo que tiene que ver con la ofrenda es el Evangelio de Cristo. Es Cristo reflejado allí. Y estos que abusan de eso tienen su condenación porque prostituyen el Evangelio de Cristo. No tiene nada que ver con eso. Y por la libertad de vuestra contribución, para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Vieron cuál es la abundancia? Siembras mucho, cosechas mucho. ¿Qué? Gracia de Dios. Superabundante gracia de Dios en nosotros. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Vieron el texto? ¿Qué tiene que ver con lo que a veces nos dicen? Nada. Sin embargo, este texto tiene que ver todo con el Evangelio de Cristo. Mostrar a Cristo a través de lo que tú puedas bendecir a otros. Sí, hermano. Cuando te vaya bien, piensa, Señor, ¿por qué me diste este beneficio? ¿Dónde puedo ayudar? ¿Dónde puedo mostrar tu gracia que hay en mí a otros? ¿Cómo puedo ayudar a otros? Piensa. De eso se trata la ofrenda. No se trata de dar por dar, ¿no? Nosotros le llamamos ofrenda, no le llamamos limosna. Porque cuando tú vienes y repartes algo que tú en tu corazón, en la gracia del Señor, va a abundar hacia otros. ¿Vieron lo importante que es? Entonces hay que dar en ese sentido con amor y con fidelidad en Cristo. Dios ama al dador alegre. Esa es la ofrenda. Ahora, ¿cuál es la bendición? Lo hemos visto aquí. La superabundancia gracia de Dios en nosotros. Si eres tacaño, ¿tú crees que Dios te va a dar más? Pues te tropieza. ¿Quiénes son los grandes ricos de la Biblia? Abraham, Jacob, Isaac. Los patriarcas son los Salomón, son los más grandes ricos de la iglesia. Dios no tiene problema con el dinero. El problema lo tenemos nosotros. Pero ellos no tenían problema con el dinero. Y entonces Dios los pone en lo mucho porque en lo poco son fieles. Y les hace superabundar para que haya beneficio a muchos. Y eso es lo que somos nosotros. Que el Señor, cuando ve que no tenemos problema con el dinero, nos va a dar más. Y a lo mejor alguna vez te va a pasar que digas, híjole, si este dinero me lo hubiera dado cuando tenía yo 15 años, o 18 años, ¿no? ¿Qué hubiera hecho con este dinero a mis 25? Pues gracias a Dios no te lo dio, porque a lo mejor estarías muerto. Pero te lo da cuando Dios sabe que lo vas a usar para su gloria. Y que tu corazón no estará allí. Porque donde está tu tesoro está tu corazón. Si tu tesoro está en el dinero, allí estará tu corazón. Y luego a veces la misma necesidad es porque Dios nos está guardando de la idolatría del dinero. Pero recuerda, la manera que Dios ve nuestro corazón es en el acto, en la ofrenda. Y no trata de dar mucho, hermanos, ya lo leímos. Conforme a la medida de la gracia de cada quien, conforme a la prosperidad de cada quien, por lo que el Señor recibe, el dinero no se va. Lo que se va al cielo, que es la acción del corazón. Es lo que Dios ve. ¿No? Mira, ese tuvo poco, pero es fiel. Ese tuvo mucho y ya empezó a hacer cuentas, ¿no? Empezó a apartar, ya no es fiel. Necesitamos que el Señor vea en eso el acto de misericordia y que todo sea para su gloria. Oremos. Señor, gracias porque has sido bueno, que nos permite, Señor, estudiar estos temas, Señor, y centrarlos.
Y sí, denunciar a los que se enriquecen con el dinero inclusive de los pobres y de los ricos, Señor. Sabemos que tienen su condenación. Guarda nueva semilla de estos actos. Guárdanos, Señor, de caer en ese tipo de situaciones, Señor. Permite, Señor, que nosotros seamos fieles y hagamos del uso de la ofrenda debido y la iglesia mismo entienda lo que es la ofrenda, Señor. Porque es un beneficio, es una bendición, es mostrarte a ti, es que abunde la gracia de Dios en nosotros. Así que en tus manos estamos, a ti sea la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén.